El tema que nos vamos a referir hoy son las micosis profundas, ¿sí? Dentro de las micosis profundas vamos a ver que tenemos primero vamos a ver qué son las micosis profundas. Son lesiones micóticas que van más allá atraviesan la membrana basal del epitelio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este tipo de micosis, este hongo, se puede diseminar por vías hemática, linfática y por contigüidad. Vamos a referirnos a dos entidades, ¿sí? A la blastomicosis y a la histoplasmosis, en ese orden. Como dijimos, se consideran que son micosis profundas, ambas van a afectar a los tejidos más allá de la membrana basal. Vamos a referirnos a la blastomicosis sudamericana, ¿sí? Vamos a ver algunas consideraciones de la blastomicosis. Decimos que es endémica de zonas rurales, tropicales, húmedas y boscosas, del norte de Brasil, Paraguay y Venezuela, y en Argentina nos afecta a las provincias de Corrientes y Misiones. Puede tener, según su evolución, una forma aguda, subaguda y crónica, y que va a afectar zonas cutáneas, mucosas, los ganglios linfáticos y llegar a diseminarse por los órganos internos. Es importante desde el punto de vista estomatológico porque la lesión bucal es la premonitoria y la predictiva de esta enfermedad. Inicia en un 90% de los casos en la cavidad bucal. Otras formas de llamar a la blastomicosis puede ser enfermedad de Lutz-Espendorán-Meida, paracoccidioidomicosis o granuloma paracoccidioide. ¿Por qué está originado? Por el Paracoccidioides brasiliensis o Blastomyces brasiliensis, que es un hongo que tiene forma esférica, recuerdan una rueda de timón, porque está formado por esporos con una membrana basal, una membrana gruesa que lo recubre, y dijimos que era rueda de timón, ¿sí? Estas son algunas consideraciones. Acá, como vemos en la diapositiva, vamos a observar esta rueda de timón. Acá estaría el hongo rodeado por las esporas. La incubación, dijimos que era una enfermedad de tipo crónico, puede llegar a 20 a 30 años. Se manifiesta principalmente en individuos del sexo masculino, pero tiene una cierta tendencia solamente. Esto no es definitivo, digamos. La incidencia puede ser en trabajadores rurales, cafetales y yerbatales que pueden hacer su higiene con este tipo de hierbas contaminadas o pueden llegar a masticarlo, por eso también la lesión a nivel bucal. ¿Cómo se puede contagiar? Por vía aérea y por vía cutáneo-mucosa. Aérea inhalatoria, el individuo entra por el sistema respiratorio, el hongo, y va diseminándose. O por vía cutáneo-mucosa, como les expliqué, cuando los trabajadores realizan su higiene, ¿sí? La diseminación, como hemos mencionado, por linfática, hemática y por contigüidad. Cuando las lesiones se diseminan en los órganos internos, pueden afectar al intestino grueso en la parte del colon, a la vesícula biliar, a la próstata, a los pulmones, a los tejidos óseos, también alteraciones nerviosas y a nivel de la piel.
Mencionamos que el 90% de las lesiones inician en cavidad bucal, ¿sí? Las localizaciones a nivel de la cavidad bucal pueden ser herencia vestibular, paladar, labios, lengua y mucosa yugal. Fíjense que encía vestibular está resaltado en otro color. ¿Por qué? Porque acá se da la ubicación, el sitio de asiento de la lesión patognomónica, ¿sí? Que es la stomatitis velvética o úrcero-moriforme, que es la típica lesión que dan en los pacientes de blastomicosis, ¿sí? Puede entonces ubicarse en encía vestibular, paladar, labios, lenguas o mucosa yugal, pero la lesión patognomónica se da en encía vestibular. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe, se entendió. Bueno, gracias. Acá tenemos la descripción, ¿sí? Que les decía, de la estomatitis velvética o úlcero moriforme. ¿Cómo se la puede describir? Es una erosión finamente vegetante. Fíjense que tiene, acá estaría la erosión, es una diapositiva antigua porque ven que no está muy definido, pero se ve específicamente, quería mostrarles la lesión, ¿sí? Esta sería la lesión. Acá tenemos la erosión, los bordes, fíjense que tienen un contorno irregular. Este puntillado que observan acá rojizo da hemorragia, ¿sí? Porque va afectando a los capilares y nos está dando ectasias vasculares, ¿sí? Y entonces cuando nosotros después la palpamos, tiene una consistencia lardácea. Lardácea significa similar al cuero del cerdo, ¿sí? Vamos a observar el caso clínico de un paciente que atendimos en clínica estomatológica y fíjense el estado de las piezas dentarias, tanto en maxilar superior o inferior. Hay retracción de las encías, destrucción de los tejidos alveolares, los tejidos de sostén, lo que nos va a dar una pérdida de la fijación de la pieza dentaria, una movilidad, y posterior, pérdida espontánea de las mismas, ¿sí? Fíjense, acá tiene mucha placa bacteriana, las piezas dentarias tenían una movilidad bastante acentuada. Acá vemos también en el paladar, este es el mismo paciente donde teníamos afectados el paladar duro, con lesiones úlcero-vegetantes duras, que a veces se puede confundir con un carcinoma epidermoide, pero ¿qué vamos a tener acá lo que le estaba comentando del puntillado rojizo? En alguna zona de la cavidad bucal tenemos que observar ese puntillado rojizo eritematoso que nos va a dar el diagnóstico de certeza y va a ser una blastomicosis, aparte de las alteraciones generales que tiene el individuo a nivel pulmonar, ¿sí? Acá tenemos otra lesión, fíjense que está bien granulomatosa, ulcerada, ulcerovegetante, ubicada en el paladar duro. En los labios, vamos a ver, acá vemos labio superior en otro paciente, fíjense que tiene una hipertrofia, una elefantiasis, lo que nos va a dar una macroquelia. El labio está, por supuesto, tumefacto, evertido, edematizado, con ulceraciones, que luego, cuando evolucionan, van a dar una cicatrización por segunda intención, una fibrosis, lo que va a disminuir el orificio de la apertura bucal, dando microstomía. Y a la forma de la boca que adoptan los labios se los llama labio trombiforme o boca de tapir o boca de mono.
¿sí? Labio trombiforme y la microstomía, ¿sí? Estas dos entidades patológicas son las que se presentan en el individuo que padece blastomicosis a nivel de la semimucosa labial y el orificio de la apertura bucal, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Hasta acá está todo bien? ¿O quieren preguntar algo? Bueno, recordamos entonces, si no quieren preguntar nada, nuevamente el labio de mono de tapir, el labio trombiforme. Fíjense acá en el paciente lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que hay una disminución del orificio de la apertura bucal, las bandas cicatrizales, que cicatrización por segunda intención, lo que nos va a dar una disminución de la apertura bucal, la microstomía. Fíjense en la diapositiva superior, esta lesión úlcero-vegetante que ya invade la mucosa bucal, la semimucosa labial y la zona cutánea del labio. En la lengua aparece una pseudomacroglosia donde van a ver una hipertrofia de las papilas, donde el paciente presenta, fíjense, indentaciones muy marcadas, puede presentarse fisurada, ¿sí? En la mucosa yugal vamos a ver que puede haber una macropareitis a nivel de la encía. Pueden observarse lesiones liquenoides. ¿Qué significa? Similares al líquen, ¿sí? Que es una lesión blanca que vamos a estudiar próximamente. El tema del líquen tiene una lesión patognomónica que la va a diferenciar, que son las estrías de Wickham, ¿sí? Son unas estrías blanco-nacaradas, similares a estas, pero aquí vamos a tener que son bandas cicatrizales blanco-nacaradas, no son estrías. Eso también puede ser algo que los diferencia a ambas entidades anatomopatológicas. Cuando nosotros tenemos que las lesiones se ubican a nivel de los surcos gingivoyugales o gingivolabiales, vamos a observar también que va a haber una retracción de los tejidos porque puede unirse la mucosa de los labios con la mucosa yugal y de las encías, ¿sí? Y el surco se va a ver disminuido. Otra vez, recordemos la microstomía que puede impedir la apertura bucal y las lesiones con un puntillado característico a nivel gingival. Fíjense acá lo que les comentaba, las bandas cicatrizales blanco-nacaradas en la mucosa labial y fíjense la infiltración y las lesiones úlcero-vegetantes que presenta el paciente en las encías con la pérdida de los tejidos de sostén, el tejido óseo también presente en este caso. Si afecta las fosas nasales, como vamos a ver acá, no destruye el cartílago, ¿sí? Eso es importante para destacar en esta patología. Destruye sí el tejido óseo, pero el cartílago no, ¿sí? Puede presentarse también a nivel del paladar blando, a nivel de las amígdalas, ulceraciones, y si avanza hacia la laringe, el individuo puede presentarse disfónico. Algunos síntomas y signos acompañantes son la cialorrea, la halitosis, recuerden las lesiones que van avanzando con la pseudomembrana y con las ulcerovegetaciones. Hay disfagia porque puede llegar a afectar, como les mencioné, las amígdalas.
y el paciente puede ahora tener sintomatología dolorosa en las piezas dentarias, presentándose poliodontalgias. Cuando se diseminan en los tejidos linfáticos, vamos a ver que las cadenas ganglionales afectadas son la submaxilar, la geniana. Este tipo de adenopatías son móviles y sin sintomatología dolorosa. Si nosotros vamos a observar algunas características generales, vamos a ver que radiográficamente tiene similares características que la tuberculosis, pero las lesiones se ubican cerca de la base y el paciente tiene buen estado general con las adenopatías cervicales. Cuando se disemina este hongo, Paracoxiliodis brasiliensis, pueden aparecer, como hemos mencionado, lesiones cutáneas, papulosas en los tejidos óseos, osteitis, a nivel de los órganos internos, puede afectar al intestino grueso, como les dije, al colon, al vaso, a los tejidos nerviosos, como el cerebro. El paciente tiene decaimiento, una pérdida de peso, y alteraciones hemáticas. Recuerden que la lesión patognomónica tenía una hemorragia en napa, ¿sí? Lo que va afectando los capilares, los vasos sanguíneos capilares. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad patológica? Vamos a hacer en base a un diagnóstico clínico con una presencia de la estomatitis velvética, lesiones úlcero-vegetantes en el paladar, hay elefantiasis, o sea, recuerden el labio trombiforme de boca de tapir con la semimucosa labial aumentada a nivel de la cara dorsal de la lengua. Fíjense los bordes también con las indentaciones, puede llegar a tener fisuras en la mucosa yugal, las lesiones blanconacaradas, las lesiones úlcero-vegetantes, las bandas cicatrizales, ¿sí? Todo esto nos da un diagnóstico clínico de blastomicosis sudamericana, que es la patología que estamos describiendo. Como exámenes complementarios, nosotros podemos realizar una biopsia de las lesiones cutáneas para poder estudiarlas, obviamente, histopatológicamente, ¿sí? O hacer un cultivo para poder detectar e identificar al Paracoxilioides brasiliensis. Así podemos llegar a tener un diagnóstico de certeza de la enfermedad. Hay otras entidades que pueden llegar a dar lesiones similares, ¿sí? En la leishmaniasis vamos a ver que las lesiones en el paladar pueden semejar a una blastomicosis, pero nos da una lesión específica que se llama la cruz de Escomel. Recuerden que les dije que en la blastomicosis no se destruía el cartílago y el tabique nasal. Entonces, acá en la leishmaniasis sí, eso es patognomónico. Tenemos que hay en la leishmaniasis un chancro de inoculación y sin o mínimas adenopatías cervicales. Recuerden que acá en la blastomicosis nosotros teníamos afección con poliadenopatías submaxilares y genianas. Con la histoplasmosis, que es la próxima micosis profunda que vamos a describir, tenemos que el más afectado es el sexo masculino. Hay una alteración general del paciente, la persona está delgada, con pérdida de peso, desdentada y tiene un aspecto de presentar una tuberculosis. La lengua tiene una macroglosia, pero hay una úlcera medio central y las
las lesiones están cubiertas por un exudado necrobiótico. Recuerden que las otras lesiones eran úlcerovegetantes. Y la zona endémica de la histoplasmosis es otra, ¿sí? Y en un epitelioma dijimos que podíamos buscar el puntillado característico en otras zonas de la cavidad bucal y así poder diferenciar cuando cuando la blastomicosis tenga una única localización, que es muy raro que se presente en una zona, solamente en una zona de la cavidad bucal. Por supuesto que el tratamiento vamos a realizarlo dentro de un equipo multidisciplinario donde el paciente va a requerir internación y la medicación endovenosa, como la anfotericina B o también el itraconazol. Y el pronóstico de esta patología es reservado. Acá tienen la bibliografía que pueden consultar y seguimos, si no hay ninguna duda, seguimos con la histoplasmosis. Si alguien me puede contestar o quiere que les repita algo, me dicen o les quedó alguna duda, por favor, y si no, seguimos con la histoplasmosis. ¿Alguien le quedó alguna duda? No, doctora. No, doctora, se entendió. Entendió muy bien, doctora. Bueno, ahora entonces vamos con la histoplasmosis, ¿sí? Bueno, como mencionamos, la histoplasmosis es una micosis profunda y dijimos que el paciente padece lesiones más allá de la membrana basal del epitelio y puede diseminarse a otros órganos internos. Es muy frecuente que tengamos lesiones a nivel bucal. Es una micosis oportunista y se da muchas veces con los pacientes HIV positivos, ¿sí? Donde tenemos que la inmunidad se encuentra alterada, ¿sí? Es endémica de las zonas que tienen presencia de climas húmedos, subtropicales, templados, y en nuestro país puede afectar las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es importante destacar, nosotros destacamos la zona que es endémica porque tenemos que indagar cuando nosotros preguntamos al paciente en los datos filiatorios de la anamnesis la residencia actual y anterior. Recuerden que estas dos entidades son crónicas, por lo tanto puede ser que las haya adquirido y haya pasado inadvertidas en su momento y luego siguen su evolución. Por eso es importante destacar esos datos en cuanto a la residencia. ¿Por qué está producida, mejor dicho, la histoplasmosis? Por el hongo Histoplasma capsulatum. ¿Dónde se va a desarrollar este hongo? En el suelo. Vive y se desarrolla en el suelo. Y el medio para su reproducción son las heces de los pájaros, las aves de corral o murciélagos. Estos esporos se van a diseminar por acción del viento y ingresan en el organismo por vía inhalatoria. Como mencionamos, la cuarta, quinta década de vida es la más afectada y el sexo masculino, ¿sí? De 40 a 55 años. El contagio vía aérea inhalatoria, que es la principal, que está resaltado, la vía cutánea, por supuesto, por la piel, y la vía mucosa, que puede ser a nivel de la cavidad bucal
o intestinal, ¿sí? Esas tres vías son las que nosotros podemos contagiar. Vamos a ver que la histoplasmosis se puede clasificar según su presentación clínica en de prima infección, o sea, la primera vez que el individuo tiene contacto con este histoplasma capsulatum, la pulmonar crónica, la generalizada aguda, la generalizada crónica, la bucofaringia solitaria y la histoplasmosis africana. Fíjense que están resaltadas el número 4 y 5. ¿Por qué están resaltadas? Porque esas son las que producen manifestaciones bucales. Y de esas dos entidades anatomopatológicas, nosotros nos vamos a referir en las lesiones bucales. Recuerden bien, histoplasmosis generalizada crónica y bucofaringia solitaria. Estas dos entidades son las que presentan manifestaciones a nivel de la cavidad bucal. Puede tener la histoplasmosis de prima infección que puede tener formas leves, moderadas y graves. Las leves moderadas pueden pasar desapercibidas y las afecciones pulmonares curan sin tratamiento, ¿sí? En las graves puede tener una neumonía típica que no es muy frecuente y las manifestaciones a nivel de piel y alteraciones en la economía del órgano de los ganglios, los gastrointestinales, perdón. La histoplasmosis pulmonar crónica es muy parecida en su clínica a la tuberculosis. La generalizada aguda se ve el grupo etario afectado es la sexta, séptima década de vida y los infantes. Esta enfermedad de tipo de histoplasmosis va a diseminarse por vía hematógena y las lesiones iniciales o primarias pueden darse en tejidos pulmonares o en el intestino. El paciente padece trastornos gastrointestinales, síndrome febril, puede llegar a diseminarse y provocar una endocarditis, alteraciones de las zonas cutáneas y las diferentes mucosas en las mucosas intestinales digestivas, y el individuo, si esto no concurre a la consulta y no se instaura una terapéutica adecuada, puede llegar al óbito del paciente. Tenemos la próxima, que es la generalizada. Vamos a ver la generalizada. Vamos a ver en los pulmones, en la infiltración de los lóbulos superiores, en las fosas nasales hay lesiones ulcerovegetantes, al paciente se lo ve afónico. Fíjense acá las adenopatías cervicales, fíjense acá a nivel del ángulo de la mandíbula y submaxilar, pues en su evolución puede llegar a afectar al hígado, hepatoesplenomegalia, las glándulas suprarrenales, alteraciones en la piel, y el paciente generalmente tiene pérdida de peso y decaimiento. Fíjense acá la lesión ulcerosa en la nariz, en un paciente que tiene histoplasmosis. Obviamente esto es crónico. Les mostraba las adenopatías. Acá tienen las pápulas ulceradas, diseminadas. Fíjense que acá tiene muchas más lesiones porque este paciente es portador de HIV positivo, con la que asociábamos la enfermedad al inicio del relato de la clase teórica. La histoplasmosis generalizada crónica, la otra era la aguda, seguimos con la crónica, que es la que nosotros tenemos que observar lesiones bucales, es asociada con el HIV, el tiempo de incubación y aparición de las lesiones es de 20 meses, síntomas generales, el paciente tiene dificultades respiratorias, tiene disfagia, lesiones laringeas y faringeas, el síndrome febril. Recuerda a un paciente que padece tuberculosis pulmonar, ¿sí? Todas estas afecciones vamos a ver en el paciente que tiene
histoplasmosis generalizada crónica. Vamos a ver, recordamos nuevamente los tipos de histoplasmosis que nos van a dar lesiones bucales, ¿sí? Generalizada crónica y bucofaringia solitaria. Fíjense, este es un paciente que está internado, fíjense las adenopatías cervicales, fíjense que acá el hilo de la saliva nos refiere a que va a tener una disminución en la secreción, ¿sí? Fíjense, el orificio de apertura bucal también le dificulta por las lesiones que posee en la cavidad bucal. En más detalle, la adenopatía cervical que veíamos en la diapositiva anterior. Y estas pueden ser las alteraciones bucales, ¿sí? Puede tener una cialorrea intensa, los signos y síntomas como signos y síntomas acompañantes, una litosis que va a tener por supuesto un aliento fétido, movilidad de las piezas dentarias por el dolor, la pérdida de los tejidos. Son de ubicación generalmente en labios, lengua, mucosa yugal, paladar duro y encía. Vamos a observar lesiones necrobióticas blanquecinas, que no, dice pequeñas, pero esto se refiere a que no van a superar los 2 a 3 centímetros, ¿sí? Generalmente son redondeadas de 2 a 3 centímetros de diámetro. Cuando nosotros hacemos la maniobra de querer raspar con una gasa, no se desprende esta necrobiosis. Cuando palpamos, va a ser indurada, sobre todo en los bordes, tiene un halo eritematoso que las rodea y una pérdida de sustancias superficiales erosivas, ¿sí? Erosiva, a veces puede estar concomitante con ulceraciones, úlceras, vegetaciones y nódulos. Recuerden que esta entidad es de una evolución crónica, por eso vamos a ver las lesiones elementales de la mucosa y semimucosa bucal, en este caso correspondiente a enfermedades crónicas. El paciente no tiene, el dolor no es muy intenso, ¿sí? El dolor es leve en este caso, en el paciente con histoplasmosis. Como dijimos y describimos, erosiones, úlceras, vegetaciones y nódulos, ¿sí? Y acá podemos ver que estas lesiones pueden llegar a contaminarse con la Candida albicans y sobreinfectarse. En la lengua, esta es la lesión patognomónica, la ulceración necrobiótica mediolingual, ¿sí? Se ubica a nivel de la línea media como ese surco que vamos a ver acá que se transforma en ulceración, fisura, ¿sí? Y la lengua puede llegar a presentar nódulos, vegetaciones, las lesiones necrobióticas, las erosiones. Fíjense que acá en la tercera diapositiva, cuando cicatrizó, se observan estas bandas blanco-nacaradas, son las bridas cicatrizales, ¿sí? Fíjense acá la punta de la lengua, acá vemos una lesión erosiva, fíjense la necrobiosis que hay acá, fíjense en la cara dorsal de la lengua, ¿sí? Esas pseudomembranas. En los labios también vamos a tener una macroquelia, ¿sí? El labio está tumefacto, evertido, también lesiones necrobióticas, erosiones, nódulos, y en la palpación puede llegar a tener una consistencia elástica. En las encías, fíjense que hay un aumento de su tamaño, una macrulia, la necrobiosis siempre presente, un puntillado rojizo, pero este es muy leve y da un aspecto de tumor. Pero nosotros sabemos que este origen de la lesión es por el hongo oportunista. En el paladar, nuevamente las lesiones necrobióticas pueden ser ulceraciones o vegetaciones, y una en la úvula, o sea, a nivel al paladar blando, podemos observar también
las lesiones similares al paladar, con ulceraciones, necrobiosis. La necrobiosis la repito porque esa es lo patognomónico de la histoplasmosis. ¿Sí? Y acá esto es lo que tenemos que recordar para diagnosticar la histoplasmosis. La macroglosia, con la fisura medialingual que observamos, las lesiones necrobióticas blanquecinas, las lesiones nodulares y las despapilaciones en la lengua, las ulceraciones con petequias, que esas son del tamaño de la cabeza de un alfiler, recuerden, y las lesiones van modificando su anatomía en días sucesivos cuando va evolucionando, ¿sí? Estas son las lesiones. Macroglosia, les vuelvo a repetir porque esto es importante. Macroglosia con la fisura central mediolingual, la necrobiosis blanquecina, los nódulos, las despapilaciones, las ulceraciones con petequias, y recuerden que va cambiando en los días sucesivos en la evolución. ¿Tienen alguna duda, chicos? Por favor, si me dicen, les repito, o lo que quieran preguntar. ¿Nada? ¿No? No, doctora. No, doctora. No, Bueno, doctora, se entendió. entonces, también vamos a atender para un diagnóstico las lesiones patognomónicas, como dijimos, la necrobiosis, a la historia clínica, lo que les contaba de la residencia, sexo, edad, las adenopatías, las alteraciones generales, la pérdida espontánea de las piezas dentarias, y para corroborar tenemos exámenes complementarios como el estudio histopatológico, que vamos a realizar una biopsia también de la lesión, y el cultivo del hongo, ¿sí? Vamos a ver que el diagnóstico con las otras entidades, ¿sí? La tuberculosis, vamos a ver que tiene lesiones laringeas, pulmonares, y la úlcera tuberculosa vamos a tener que se ubica en otro lado. Acá teníamos la úlcera mediolingual, ¿sí? Esta se ubica en el borde, en la punta, tiene como, dice cortado como a pico, dice, los bordes dice como deshilachado, los gránulos de Trela, ¿sí? Que son gránulos amarillentos, es diferente. Entonces, eso nos va a diferenciar de una tuberculosis. Con respecto a la blastomicosis, la zona endémica, y aparte vamos a ver la estomatitis belvética o ulceromoriforme, ¿sí? Y que la blastomicosis, el paciente tiene un mejor estado general, ¿sí? Y la candidiasis va a ser fácil de descubrir porque la candidiasis puede ser pseudomembranosa, eritematosa, como les dijo la doctora Matos Lukowski, pero acá también vamos a ver que se desprenden al raspado y la necrobiosis no se va a desprender al raspado, ¿sí? Por supuesto que el equipo multidisciplinario va a hacer, entre ellos el médico infectólogo. Nosotros vamos a ubicarnos en el rol y en el área que nos compete, que es la cavidad bucal, y tratar de tratar las lesiones bucales, pero primeramente va a requerir un tratamiento sistémico endovenoso, con una internación que va a ser parte del médico infectólogo. Y también tenemos que el pronóstico de esta patología es reservado, ¿sí? Acá tienen la bibliografía y algunos artículos que han escrito. Acá tenemos otros, de donde sacamos las patologías. ¿Quieren preguntar algo, chicos? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren que les repita otra cosa? No, doctora, perfecto. Se entendió Bueno. perfectamente, doctora.